Bien, amigos, regresamos a esta segunda parte de nuestro seminario sobre ángeles y demonios. Les recuerdo a todos aquellos que están inscritos únicamente al seminario que pueden hacer un upgrade y estar dentro de la plataforma y recibir más de 40 cursos y documentales que hemos grabado con profesores de reconocida trayectoria, de prestigio internacional, recibir certificados también de diferentes instituciones académicas, desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, como la Universidad Mackenzie de Brasil, de la Universidad Hebraica de México y otras universidades, tanto en Europa como en el continente americano. Así que aprovechen esa oportunidad también de disfrutar de todo este material que hemos desarrollado en los últimos años para que también ustedes tengan acceso a contenido exclusivo de altísimo nivel con profesores que realmente saben y que han dedicado su vida a la investigación académica. Así que, sin más, entonces retomamos esta segunda parte, nos comunicamos ya mismo con Adolfo. Adolfo, espero que hayas descansado después de esta gran clase que has dado al inicio, que ha despertado, por supuesto, muchísima curiosidad. Así que, bueno, Adolfo, cuando quieras podemos continuar. Perfecto. Sí, sí. Bueno, obviamente para mí fue como lo dije antes, es un precalentamiento, porque ahora de Los Ángeles, obviamente pasamos ahora a un tema no menos interesante, incluso por ahí, incluso más interesante, que es cuando hablamos ahora de los demonios. Así que, con tu permiso, voy a compartir la clase y vamos a comenzar en esta segunda parte. Y entonces, como ven y como se los había ya comentado, esta segunda parte nos permite ahora hablar también de la función y significado de los ángeles, pero ahora en el judaísmo intertestamentario. Este periodo de tiempo que se extiende por casi 700 años en la historia de Israel, desde el último tercio del siglo VI hasta el primer tercio del siglo II de nuestra era. Entonces, comencemos. El mundo angelical no juega ningún papel significativo en la literatura bíblica de comienzos de la época del Segundo Templo, como es en el caso de los libros de Ageo, Malaquías, Esdras, Nehemías y Crónicas, con la excepción de Zacarías. Es decir, cuando hablamos de los comienzos de la época del Segundo Templo, aquí hago referencia a ese periodo de tiempo que, como dije, es el último tercio del siglo VI, que es cuando comienza la época persa. Y, por ejemplo, el profeta Ageo es un profeta de la época de Darío I, el rey de Persia, alrededor del 521, 520 antes de nuestra era. Malaquías es un profeta que, según la tradición judía, es considerado como el último profeta del mundo clásico. Es el primer tercio del siglo V. Esdras, Nehemías, las figuras, en este caso históricas, no sabemos si ambos, pero por lo menos como lo da a entender el texto bíblico, mediados del siglo V. Y luego tenemos el libro de Crónicas, que ya es de la época persa, no sabemos alrededor de entre el 400 y el 300. Es decir, estamos nosotros, como dije, ya estamos en la época que nosotros llamamos en la división historiográfica según los imperios la época persa, pero son los comienzos, esos primeros 200 años de lo que llamamos la época del Segundo Templo, la época posbíblica, o como hoy también se le acostumbra llamar la época intertestamentaria. Y en esa literatura vemos que, a excepción del libro de Zacarías, los ángeles no juegan realmente un papel significativo. Cuando se hace referencia a los ángeles en estas obras, no conforman un sistema especial. Como en el caso de los ángeles de la época bíblica, también en este caso estos seres celestiales tienen un carácter anónimo. Es decir, en este caso podemos ver que en estos libros, cuando hacen referencia a los ángeles, sigue la misma línea o aproximación que habíamos visto precisamente en la primera parte de la clase de hoy, que fue la época israelita o la época del primer templo.
De manera paralela a este desarrollo, sin embargo, a partir de la época exílica y posexílica, puede notarse un aumento significativo en la especulación sobre el mundo celeste y sus habitantes. Es decir, por un lado vemos, como dije, una cierta continuación, pero por el otro resulta claro que algo nuevo está pasando en derredor del tema de los ángeles. Una prueba de ello es la presencia significativa de los ángeles en las visiones de los profetas Zacarías. Zacarías es un contemporáneo de Ageo, y el profeta Ezequiel, que nació el profeta Ezequiel en la tierra de Israel, era de estirpe sacerdotal, fue llevado como exiliado a Babilonia y luego ya muere en Babilonia en el primer tercio del siglo VI antes de nuestra era. Es decir, en estas dos obras que son o ya representan esta nueva era que llamamos la época posbíblica, aquí en estos libros empezamos a ver que algo diferente está sucediendo. En Ezequiel, por ejemplo, vemos que es un ángel con forma de hombre de aspecto semejante al bronce, que guió al profeta por las distintas habitaciones del templo futuro. Es decir, en el final del libro de Ezequiel, a partir del capítulo 40 hasta el final del capítulo 48, es lo que llamamos que la época de restauración, donde hay un plan para cuando Israel vuelva del exilio. Y en ese plan de restauración, obviamente, la institución central es el templo. Y en los capítulos 40 y 42 de Ezequiel, que yo los invito, como les dije, en general, cuando hago referencia a textos y que no necesariamente tengo el tiempo de poder leerlos en su totalidad, pero cuando ustedes lean de nuevo la clase y la repasen, esta es la oportunidad de leerlo, ustedes van a ver que en esa visión, el profeta que está físicamente en Babilonia, dice que fue transportado en espíritu a la tierra de Israel y ve un templo, que en realidad es un templo ideal, todavía no existe en la realidad, pero que en los marcos de esa visión, él puede visitar las distintas habitaciones de ese templo, que es como, diríamos, la idea de templo, si queremos usar una terminología platónica. Y el que lo guía es un ángel. Esta es una nueva función del ángel, que es precisamente de guía en la geografía imaginada de este templo. O tenemos el caso de Zacarías, en que el ángel de Yahvé funciona como guía e intérprete, intercede por Israel, preside y juzga la corte celestial y comanda las huestes angelicales. Es decir, que empezamos a ver aquí funciones novedosas que no las conocíamos de la época del primer templo. Veamos a título de ejemplo el caso del ángel de Yahvé funcionando a la manera de intérprete de una visión. Y como dije, esto es algo nuevo, que no lo conocemos nosotros en la literatura anterior a esta época. El texto bíblico dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Dije, veo un candelabro todo de oro con una ampolla en su vértice. Tiene 7 lámparas y 7 boquillas para las 7 lámparas que lleva encima. Hay también 2 olivos junto a él, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, es decir, nosotros oímos aquí al profeta en primera persona que nos está contando el diálogo que mantuvo con el ángel. ¿Qué es esto, Señor mío? Me respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, mi señor. Entonces tomé la palabra y le dije, ¿qué son estos 2 olivos a derecha e izquierda del candelabro? Y añadí de nuevo y le dije, ¿qué son las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten de sí aceite dorado? Y él me habló y dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, mi señor.
Y él me dijo, estos son los dos ungidos que están en pie junto al Señor de toda la tierra. Es decir, que los dos olivos representan, en este caso, aquellos que habían sido consagrados con el aceite o el óleo sagrado. En un caso, la referencia a Zerubabel, el hijo de Yosadac, que es de la estirpe de David, y el otro, Josué, el hijo de Yosadac, que es el sumo sacerdote. ¿Sí? Lo que me interesa aquí no es precisamente el análisis de la visión en sí misma, sino realmente de entender la nueva función del ángel. El ángel aquí funciona como ángel intérprete, que en ningún momento habíamos visto esta función en la época anterior, en la época más antigua. Es decir, el profeta, y aquí es un punto importante, ya no entiende la visión que está mirando. Nosotros esperaríamos que precisamente el profeta, por estar cercano a Dios, es el que entiende el contenido de la revelación divina. Pero el texto precisamente nos da a entender que el profeta está alejado de la realidad divina y por lo tanto es receptor de una visión que no la puede entender. Y para eso necesita un intermediario. Y en este caso el intermediario es el ángel. Y la función del ángel es precisamente resolver, en este caso, el gran problema, ¿sí? Que no entiende la visión. Es decir, como dije, es una nueva visión en la perspectiva angelical. Otro indicio de la nueva etapa de la angelología en los primeros siglos de la época intertestamentaria es el hecho de que ciertos ángeles son identificados por nombres personales. Es decir, este es un aspecto formal fundamental. ¿Se acuerdan que les dije? Que la propia ideología que rige la doctrina angelológica antigua era que los ángeles son anónimos. Porque el único que tiene nombre es el Dios de Israel, que solamente elegidos, como puede ser Moisés, pueden conocer ese nombre. Los ángeles no tienen nombre. Y no tienen nombre porque el nombre implica identidad. Y los ángeles de la época bíblica, en la versión de la religión bíblica, que no necesariamente es la religión de Israel desde el punto de vista histórico, pero la manera en que está presentada la religión en los textos bíblicos, nos presenta a los ángeles como figuras secundarias, anónimas, y por lo tanto son seres sin identidad y voluntad. Y aquí vemos algo diferente. Los ángeles tienen nombre. Veamos un ejemplo en el libro apócrifo de Tobías, probablemente escrito en arameo entre los siglos IV y siglo III antes de nuestra era, que por cierto, el testimonio textual más antiguo físico de esta obra apócrifa la conocemos entre los rollos del Mar Muerto. Encontramos 5 manuscritos del libro de Tobías, 4 en arameo y 1 en hebreo. Y aquí el texto que tenemos es el siguiente. Salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a media. Es decir, el texto nos dice que el padre envía a su hijo para cobrar un dinero que le adeudaban, y el miedo era que ese hijo sufriera algún tipo de daño en el camino, y por eso van a buscar a alguien que lo acompañe a ese camino. Y el texto continúa. En saliendo encontró a Rafael, el ángel parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Es decir, aquí vemos precisamente esta distinción que nosotros lo habíamos notado ya en el libro de Jueces. ¿Se acuerdan cuando traje el ejemplo de Manoaj, en donde Manoaj ve a alguien y el autor nos dice que Manoaj, que creyendo que era un hombre, le ofreció de comer, y el autor nos dice, pero él no sabía que era un ángel. Aquí el autor de esta obra apócrifa, es decir, un texto que no fue incorporado en el canon de la Biblia palestinense en la tierra de Israel, porque es un libro, Tobías, un libro también apócrifo para los protestantes, pero deuterocanónico, es decir, considerado sagrado o inspirado por los católicos y por las iglesias
eh, orientales. El autor nos dice que el que estaba parado frente a él era el ángel Rafael, pero él no sabía que era un ángel. Es decir, la aclaración es para nosotros, ¿sí? Es decir, es una información que le da al lector, pero el personaje en la historia en realidad lo que ve es una persona. Como se puede ver en esta escena, al comienzo de la trama, el ángel ya identificado por el autor con el nombre Rafael es presentado en público. Que como les dije, es algo absolutamente inaudito en una perspectiva bíblica que el ángel tenga un nombre. Yo sé que algunos van a decir, pero aparecen ángeles con nombre en el libro de Daniel, pero ya dije, yo voy a tratar en unos momentos el libro de Daniel. Pero como en la tradición bíblica, el ángel no puede ser identificado como tal por Tobit por tener una apariencia humana, ¿sí? Es decir, para Tobit, para el personaje, él lo que ve es un hombre delante de él. Nosotros sabemos que es un ángel, gracias a que el autor lo aclara. Entonces, fíjense ahora cómo continúa el diálogo. Tobit le dijo, ¿querrías decirme, hermano, a qué familia y tribu perteneces? Le respondió el ángel, ¿qué puede importar mi tribu? Tobit insistió, me gustaría, hermano, saber con seguridad tu tribu y nombre. Respondió el ángel, yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. Es decir, obviamente, el ángel está mintiendo aquí. No le revela su verdadera identidad, ¿sí? Porque esto es parte de la trama de la historia. También en este caso, como ya lo habíamos visto en ocasión de las representaciones de las escenas bíblicas, los artistas se vieron forzados a representar al ángel con alas, a pesar de que el texto nos da a entender claramente que su apariencia era humana. Por eso, Tobías, él cree que está hablando con un hombre, él no ve alas, con el propósito de dejar en claro que se trataba de un ser celestial y no de un hombre, que solo lo era su apariencia, porque nosotros sabemos que es un ser celestial, pero él solamente ve un hombre. Fíjense, por ejemplo, aquí en esta pintura del Tiziano, mediados del siglo XVI, aparece aquí Tobías. Fíjense la altura diferente, ¿no? Es mucho más alto el ángel. Rafael y además aparece con alas. Pero otra vez, esta es la manera en que ahora los artistas representan esa escena. No es lo que el texto nos da a entender. Y por eso les dije que hay que tener mucho cuidado de no vernos influidos por la historia del arte, que muchas veces nos hace a nosotros ver a Rafael en la historia como lo imaginaban los artistas. No, nosotros tenemos que tratar de entender el texto como el autor quiere que lo entendamos. Y el autor precisamente lo presenta a él en apariencia humana. Como ya lo hemos mencionado más arriba, en la Biblia hebrea los ángeles son anónimos, a excepción de un solo caso, el libro de Daniel. En Daniel 8, Daniel tiene 12 capítulos. Cuando llegamos a Daniel 8, cuenta lo siguiente. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí como una apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre sobre el Ulay que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Si por un lado él con lo que ve es un hombre, y eso no nos sorprende porque los ángeles tienen apariencia humana. Pero la primera vez en la historia bíblica, en la narración bíblica, desde el libro de Génesis, si nosotros leemos de manera continua los textos, Daniel 8 es un punto de inflexión, porque es la primera vez que se hace referencia al nombre de un ángel. Y en este caso es Gabriel. Y luego en el Daniel 12, de los dos casos que tenemos, aparece el nombre de otro ángel, que nosotros acostumbramos a llamarlos arcángeles por su posición de privilegio en la jerarquía angelical, que es Miguel. Daniel 12, que es el último del capítulo, dice, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. ¿Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones? Y en aquel tiempo se salvará tu pueblo y todos los que se encuentren inscritos en el libro.
La presencia de ambos ángeles por sus nombres recuerda de una manera llamativa la presencia de estos mismos dos ángeles en el Nuevo Testamento, en donde Gabriel aparece hablando en primera persona, mientras que Miguel es mencionado en tercera persona, siguiendo en ambos casos el paradigma establecido en Daniel. Es decir, que en el libro de Daniel es cierto que aparecen los dos ángeles, pero funcionan de manera diferente. A Gabriel lo oímos, mientras que a Miguel la referencia es solamente en tercera persona. Piensen, por ejemplo, como si estuviéramos, por ejemplo, viendo una película. Es muy diferente, obviamente, la importancia de un personaje, si es un personaje que habla y por lo tanto tiene un rol en el drama, o simplemente aparece en escena, pero es más bien un personaje totalmente pasivo. Es alguien del reparto, uno más. En el texto bíblico se distingue entre Gabriel, que habla y oímos su voz, y por lo tanto es un personaje activo, mientras que Miguel aparece en tercera persona. Lo mismo sucede, ese mismo paradigma de presentar a Gabriel y a Miguel aparece también en el Nuevo Testamento. En Lucas, en el capítulo 1, dice así: Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque el ángel le anunció realmente que su esposa estéril, Isabel, iba a quedar embarazada, y de ese embarazo van a ser el futuro Juan el Bautista. Entonces le dice, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y ha sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Si aquí tenemos no solamente que el relator del texto nos dice que se llama Gabriel, él se presenta ante Zacarías como Gabriel por su nombre. Y esto es algo absolutamente inaudito en la tradición bíblica. Y luego, este personaje, Gabriel, vuelve a tener una función en ese capítulo, que es en la escena más famosa en la historia del arte, que es la escena de la Anunciación a María. Y al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, etc. Si lo que me interesa es, Gabriel aparece en dos escenas en el Lucas 1, y es el único texto en todo el Nuevo Testamento donde aparece Gabriel, que aparece el arcángel por ese nombre. En las dos aparece como un personaje activo en donde oímos su voz. Por el contrario, Miguel aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 12, pero aparece la referencia en tercera persona y no en primera persona. Y entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Y también el dragón y sus ángeles combatieron, etc. Este texto no lo voy a desarrollar ahora porque vamos a tener oportunidad de verlo y de analizarlo en detalle, por ejemplo, en próximas clases. Pero lo que me interesa en este contexto es que Miguel aquí aparece mencionado por su nombre, pero en tercera persona. Es decir, que en la jerarquía entre Gabriel y Miguel, diríamos que Gabriel, por lo menos como aparece en Daniel y en Apocalipsis, el hecho mismo de que oigamos su voz significa que tiene un estatus más elevado que el de Miguel. El ejemplo más antiguo de estos dos arcángeles, introducidos por su nombre en una obra de arte cristiana, es decir, vimos que los ángeles aparecen como anónimos. Y aquí, por ejemplo, que en la propia obra de arte aparece el nombre, lo encontramos en el ábside de la iglesia de San Miguel en Ravenna del siglo V, es decir, otra vez en la época bizantina. Aquí es el ábside, que eso es lo que nos quedó de este edificio que ya no funciona como una iglesia, es un museo. Y fíjense, el mosaico del ábside exhibe a Cristo en el centro, y lo ven aquí, llevando en una mano la cruz a modo de trofeo o cetro, y en la otra un libro abierto, en el que están las palabras
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A cada lado están Miguel y Gabriel, con grandes alas, que los ven en este caso, y cetros largos. Y sus nombres están escritos arriba de sus representaciones. Aquí lo ven. Aquí está, como ven, el nombre Mijael, y aquí está el nombre Gabriel. Es decir, que aquí tenemos el caso atestiguado más antiguo, en donde la representación tiene nombre, mientras que en representaciones antiguas los ángeles también eran anónimos. Aquí aparece con el nombre, que es algo, una característica de estos dos arcángeles que por su posición en las escrituras, tanto en el libro de Daniel como en el libro en el Nuevo Testamento, tienen un estatus elevado en la jerarquía angelical, y por eso también que aparecen aquí acompañando a la figura de Cristo. Pero además de Rafael, Gabriel y Miguel, muchos otros ángeles con nombres y funciones son mencionados en la literatura intertestamentaria. Como ejemplo para el caso, veamos el siguiente texto en el libro de Enoc etíope. Aquí solamente una pequeña aclaración para aquellos que nunca oyeron este concepto. Hay un libro sagrado en la iglesia de Etiopía o de Abisinia que se lo conoce como el libro Enoc etíope, porque lo conocemos en versión completa en etíope. Hoy sabemos, por ejemplo, que esta obra fue originalmente traducido del griego al etíope clásico, que es el Ges, y la versión griega a partir de el arameo, porque los manuscritos más antiguos de los que llamamos escritos enóquicos los conocemos entre los rollos del Mar Muerto. Tenemos más de una decena de textos, de manuscritos fragmentarios, ¿sí? No lo tenemos en versión completa de estas obras, que eran libros independientes que luego formaron parte de lo que hoy llamamos el libro de Enoc. En Qumran se lo conocen como obras independientes y en algunos casos también de manuscritos independientes. Y aquí el ejemplo que les traigo, por ejemplo, de ese libro, que lo conocemos hoy en versión completa en etíope clásico, dice este pasaje: estos son los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles, que es el ángel del trueno y del temblor. Rafael, uno de los santos ángeles, el encargado de los espíritus de los hombres. Raguel, uno de los santos ángeles, el que castiga al universo y a las luminarias. Miguel, uno de los santos ángeles, encargado de la mejor parte de los hombres y de la nación. Saracael, uno de los santos ángeles, encargado de los espíritus del género humano que hacen pecar a los espíritus. Gabriel, uno de los santos ángeles, encargado del paraíso, la serpiente y los querubines. Es decir, este texto es absolutamente inaudito cuando lo leemos a la luz de la tradición bíblica. En la tradición bíblica tenemos ángeles y, como dijimos siempre, anónimos. Aquí ya tenemos otros ángeles, no solamente Gabriel y Miguel, tenemos otros, ¿sí? Y además de Miguel, Rafael, tenemos otros. Y esto es algo que empieza a caracterizar a la literatura angelológica de la época del Segundo Templo. Empieza a haber una gran cantidad de ángeles, y esos ángeles tienen nombre, tienen identidad y tienen funciones novedosas. Otro indicio de la transformación sufrida por los ángeles en la época intertestamentaria es la representación de estos como seres más activos. Además de las funciones tradicionales, mensajeros, ejecutores de la voluntad divina, etcétera, que lo vimos en la primera parte de la clase de hoy, los ángeles de la época intertestamentaria fueron representados ejecutando nuevas funciones, como ser mediadores e intérpretes de visiones, lo acabamos de ver en el caso de Zacarías, guías celestiales, como dije que sucede en la historia, en el relato de Ezequiel, sacerdotes en el templo celestial, intercesores ante Dios y funciones guerreras. Son nuevas funciones que nosotros no las conocíamos.
Veamos algunos ejemplos para el caso. Por ejemplo, veamos el caso del libro de Daniel, el último de los libros incorporados al canon bíblico. Es decir, los biblistas llegaron a la conclusión que el libro de Daniel, en el formato que lo conocemos hoy, es una obra que tiene que haber sido terminada algo así para los años 60 del siglo II ante nuestra era. Y es la última obra que entró en el canon de la tierra de Israel, lo que llamamos el canon palestinense. Por eso yo les dije que el libro de Daniel es la excepción a la regla. Refleja, a pesar de que está dentro de la colección bíblica, refleja una doctrina angelológica que refleja la de la época intertestamentaria, la época postbíblica y no la época bíblica. Y es lo que obviamente confunde a las personas. De acuerdo a la concepción conocida de la época bíblica, encontramos en esta composición que los ángeles vienen en socorro de los justos y traen las oraciones de Dios, o decretan y ejecutan los castigos de Dios. En todos estos casos, estas funciones de los ángeles son ya tradicionales. Sin embargo, encontramos en este libro de naturaleza apocalíptica, apocalipsis es un término griego que significa visión, por lo tanto, es una obra que tiene visiones, y por eso Daniel es, en este caso, la segunda parte del libro de Daniel, entre el capítulo 7 y capítulo 12, Daniel es un visionario. Nuevas ideas sobre los roles de los ángeles. El ángel Gabriel, por ejemplo, funciona aquí como un maestro y mediador de la revelación, interpretando misterios y visiones, algo que ya lo vimos en el libro de Zacarías, y ahora es una función fundamental como es en el libro de Daniel. Y el texto dice así: durante el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión además de la que antes había tenido. En la visión me parecía estar en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, a orillas del río Ulai. Miré y a lo lejos vi un carnero que estaba a la orilla del río. Tenía 2 cuernos altos, pero uno de ellos le había salido más tarde y era más alto que el otro. Este texto es muy propio y el lenguaje simbólico de la literatura apocalíptica, de esta literatura de visiones. Vi que el carnero embestía con sus cuernos hacia el oeste, el norte y el sur, y que ningún otro animal podía hacerle frente ni librarse de sus golpes. Hacía lo que mejor le parecía y cada vez era más fuerte. Todavía estaba yo pensando en lo que había visto cuando me di cuenta de que un chivo venía del oeste, corriendo tan deprisa que ni siquiera tocaba el suelo. Este chivo tenía un gran cuerno entre los ojos, y cuando llegó cerca del carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río, lo embistió con todas sus fuerzas, y le rompió sus 2 cuernos, sin que el carnero tuviera fuerzas para enfrentarse con él. Después el chivo derribó a tierra al carnero y lo pisoteó sin que nadie pudiera salvarlo. El chivo se hacía cada vez más fuerte, pero en el momento en que más poder tenía, su gran cuerno se rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos que apuntaban a los 4 vientos. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra de la hermosura. Tanto creció que llegó hasta el ejército del cielo, derribó parte de las estrellas y las pisoteó. Y aún llegó a desafiar al jefe mismo de ese ejército. Suprimió el sacrificio diario y profanó el lugar de adoración. Perversamente hizo que su ejército acampara donde antes ofrecía el sacrificio y echó por los suelos la verdad. Hizo, en fin, todo cuanto quiso y en todo tuvo éxito. Después oí que un ángel preguntaba a otro ángel: ¿cuándo va a terminar esto que se ve en el altar del sacrificio diario? ¿Cuánto va a durar el horrible pecado de entregar el santuario del Señor y los creyentes en él para ser pisoteados? La respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión, fíjense que el texto es contado como si fuera por Daniel en primera persona, y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí como una apariencia de hombre, y oí una voz de hombres sobre el Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó al lugar donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí de bruces. Y me dijo: hijo de hombre, entiende, la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él me hablaba, yo me desvanecí, rostro en tierra,
Él me tocó y me hizo incorporarme donde estaba. Luego dijo, mira, voy a manifestarte lo que ocurrirá al final de la ira, porque el fin está fijado. Es decir, como algo propio de la literatura apocalíptica, la idea es que los tiempos en la historia ya están prefijados y preordenados por Dios. Y por eso él le dice, ya está fijado ahora lo que sucede en el periodo de la historia y por eso estamos cerca de ese final. El carnero que has visto, sus dos cuernos son los reyes de los medos y los persas. El macho cabrío, velludo, es el rey de Yaván. El cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Y en este caso se refiere a Alejandro Magno. Es decir, vemos en este caso cómo esta visión está leyendo los acontecimientos históricos, incorporándolos dentro de un plan de la historia. Es decir, como que la llegada de los griegos al oriente, comandados por Alejandro Magno en el último tercio del siglo IV, es parte del plan de la historia de Yahvé, porque él es el Señor de la historia, y el texto ahora incorpora estos acontecimientos históricos dentro de una interpretación que podemos decir es una teología de la historia, en donde explica religiosamente los acontecimientos, pero hace referencia realmente a un acontecimiento histórico, que es la llegada de Alejandro Magno. El cuerno roto y los 4 cuernos que despuntaron en su lugar son 4 reinos salidos de su nación, pero que no tendrán su fuerza. Otra vez, está aludiendo a lo que sucedió a la muerte de Alejandro Magno, que el imperio de Alejandro ahora se divide en 4 subreinos. Y los que van a ser representativos o significativos para Israel son los reinos de Ptolomeo y el reino de los Seleucidas. Obviamente aquí la dinastía Ptolomeo son los descendientes de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, y el otro de Seleuco primero, iba a ser el reino Seleucida. Y obviamente aquí en el centro está la tierra de Israel, que una vez estuvo dominado por los Ptolomeos y luego también por los Seleucidas. Y al término de su reino, continúa el ángel, cuando lleguen al colmo los pecados, surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Será poderosa su fuerza, mas no por su fuerza misma. Tomará cosas inauditas, prosperará en sus empresas, destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Y por su habilidad triunfará el engaño entre sus manos. Se exaltará en su corazón y por sorpresa destruirá a muchos. Se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero sin que mano alguna intervenga, será quebrantado. ¿Y a quién hace referencia? Antíoco Epífanes IV, de la casa de los Seleucidas, que es precisamente el que va a perseguir a los judíos, el que va a llevar a cabo el famoso decreto antijudío en las persecuciones, y contra estos decretos se van a levantar los macabeos. Y ese es el momento histórico en el que tenemos que entender esta visión. Es decir, que el ángel intérprete interpreta la visión en función precisamente de los acontecimientos históricos del pasado, porque obviamente el autor que vive en el siglo II, para él es en un pasado lo que sucedió con Alejandro Magno en el siglo IV, pero llega hasta el presente con Antíoco Epífanes IV. Los ángeles podían funcionar también como guías celestiales. Por ejemplo, en 1 Enoc, en el capítulo 72, tenemos lo siguiente. Es la sección del libro de Enoc que llamamos el Enoc astronómico, del capítulo 72 al capítulo 82. Y comienza así esta obra. Libro del curso Las luminarias del cielo, cada una como es según sus clases, ascendiente, tiempo, nombres, hortos y meses, tal como me mostró Uriel, es decir, el que nos cuenta ahora es Enoc, su guía, el santo ángel que estaba conmigo, y toda su descripción como él me enseñó, según cada año del mundo hasta la eternidad, hasta que se haga nueva creación que dure siempre. Es decir, aquí aludo a algo que obviamente solo eso merecería otro curso, sobre la literatura apocalíptica, que puede ser un buen tema en el futuro, le digo a Ariel para desarrollar otro seminario.
en donde Enoc es un viajero cósmico, y de la misma manera que habíamos visto que un ángel, que todavía en el libro de Ezequiel no tiene nombre, había servido como guía para guiarlo en un espacio, como era el templo escatológico, en el libro de Ezequiel. Aquí, por ejemplo, el ángel, que tiene nombre, que es Uriel, lo guía por el cosmos. Y esa es la función de Uriel, ¿sí? Sería un guía turístico, pero en este caso en el cosmos. Esta es una función que aparece en varios relatos apocalípticos. En total acuerdo con la tradición antigua, también en la época del Segundo Templo, los ángeles formaban parte de la corte y tribunal celestial. Pero como novedad encontramos la idea, según la cual los ángeles funcionaban como sacerdotes que sirven a Dios en el templo celestial. Es decir, como ven aquí, una idea se combina y articula con otra idea. Es decir, primero aparece la idea, nosotros siempre hablamos de el templo terrenal, ¿sí? Sea el templo de Salomón, o hablamos del templo en la época del Segundo Templo, el templo de Zorobabel, pero la idea que existía en el mundo antiguo, y que a veces los textos bíblicos presuponen, que Dios reside en un templo celestial, pero sobre ese templo nosotros no sabemos nada, pero a veces los textos bíblicos los presuponen. En la literatura del Segundo Templo ya empieza a haber descripciones o alusiones muy claras a ese templo celestial, y sucede que en ese templo celestial también los ángeles tienen funciones. En este caso funcionan como sacerdotes, que sería un reflejo de lo que sucede obviamente en la tierra, en donde obviamente los sacerdotes ofician en el templo terrenal. Por ejemplo, como lo testimonia el Testamento de Leví, hoy en día parte integral de la obra cristiana llamada Testamento de los 12 Patriarcas, pero con claros orígenes judíos. Para que entiendan esto, hay una obra que lo conocemos nosotros como el Testamento de los 12 Patriarcas, que lo conocemos nosotros en griego, en distintos manuscritos. Esta obra, el libro, como lo conocemos, es una obra cristiana, pero dentro de esa obra tenemos secciones que sabemos hoy que tienen un origen judío, porque, por ejemplo, el Testamento de Leví, dentro del Testamento de los 12 Patriarcas, encontramos un Leví arameo entre los ríos del Mar Muerto, que puede haber sido como base o antecedente para luego lo que va a ser el Testamento de Leví en el Testamento de los 12 Patriarcas. Y en ese Testamento de Leví tenemos el siguiente pasaje. En el siguiente cielo se hallan los ángeles en la presencia del Señor. Es decir, aquí hay una idea que lo empezamos a conocer en la época del Segundo Templo, en donde en los cielos hay distintos niveles en el cielo, ¿sí? Y entonces sus servidores que interceden ante el Señor por todos los pecados de los justos cometidos inadvertidamente. Y esos ángeles ofrecen al Señor un sacrificio de suave olor, una ofrenda razonable y sin sangre. Esta es una idea que obviamente nos resulta muy extraña a nosotros los hombres del siglo XXI, la idea que el cielo está dividido en capas o en niveles, y ahí precisamente los ángeles también tienen una función litúrgica. Nosotros conocíamos, por ejemplo, los serafines, ¿se acuerdan de estos animales que acompañaban a Yahvé, que alababan a Yahvé? En este caso tenemos aquí ángeles que tienen una función litúrgica, no solamente alabarlo, como por ejemplo estaban los cantos de los levitas en el templo, sino que también hacen sacrificios, como es el caso, por ejemplo, de los ángeles en el cielo. Y quiero que entiendan, por ejemplo, que estos conceptos que nos resultan a nosotros muy extraños, es lo que se esconde, por ejemplo, detrás de un texto también muy complejo, desde el punto de vista del pensamiento religioso, como es la Epístola de los Hebreos, en donde se dice que Cristo se autoinmola y se autosacrifica en el templo celestial, como por ejemplo aparece en Epístola de los Hebreos 9. Es decir, todas esas ideas que pueda haber un sacrificio en el templo celestial, que lo presupone Epístola de los Hebreos,
se articula con ideas como vemos aquí en el Testamento de Leví. En este sentido, los ángeles aparecen también en la literatura del judaísmo intertestamentario, observando el Shabbat y otras regulaciones de la Torá. Por ejemplo, en Jubileos 2, que es un libro muy importante en la literatura del Segundo Templo, lo conocemos en versión completa en etíope clásico, es un libro sagrado para otra vez, como el libro de Enoch en la iglesia de Abisinia, pero por ejemplo tenemos 15 manuscritos del libro Jubileos en hebreo entre los rollos del Mar Muerto. Tenemos este pasaje en Jubileos 2. El Señor nos dio como una gran señal el día de sábado, para que trabajemos durante 6 días y descansemos el séptimo de todo trabajo. Los que están hablando son los ángeles. A todos los ángeles de la faz y a todos los ángeles santos, estas dos grandes clases, nos ordenó que descansáramos con Él en el cielo y en la tierra. Es decir, que los ángeles se comportan como los seres humanos y que también tienen que seguir una regulación. Es decir, antes de que le fuera ordenado a los hombres, ya los ángeles siguen estas regulaciones en el cielo. Otra función de los ángeles, distinguible en la literatura del Segundo Templo, es la de servir como intercesores, trayendo las oraciones de los justos ante Dios a los efectos de ayudarlos y protegerlos. Por ejemplo, en 1 Enoch 100 dice: a todos los justos y santos dará a los santos ángeles por custodios, para que los guarden como a la línea del ojo, hasta que haya acabado todo mal y todo pecado. Y aunque duerman los justos largamente, no tendrán que temer. Es decir, que la función precisamente de los ángeles es proteger a los justos y servirles realmente de intercesores. Una de las funciones centrales de los ángeles en la literatura judía antigua es su función guerrera en defensa de Israel y en la batalla escatológica del cosmos. Más específicamente, encontramos en esta batalla escatológica una angelología dualista, en donde los ángeles buenos y justos de la humanidad se encuentran enfrentados a los ángeles o espíritus malos y malvados. Y como ven, el texto que vamos a leer, de alguna manera, anticipa lo que vamos a ver en la clase de mañana, donde vamos a tratar a los demonios, que de alguna manera es la otra cara de la moneda de los ángeles que vemos en la clase de hoy. Por ejemplo, en Daniel 12, ¿se acuerdan del último capítulo del libro de Daniel? Este último libro de la colección bíblica dice: en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo. Y será que en un tiempo de angustia, como no habrá habido hasta entonces otro de que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo y todos los que se encuentren inscritos en el libro. Es decir, Miguel aquí funciona como un jefe guerrero. Y ahora entonces sí, quiero leer en más detalle un texto que también mañana vamos a desarrollar más en detalle, en Apocalipsis 12, donde Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Y también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, todo lo que implica este texto, como tiene que ver con un tema que vamos a desarrollar mañana, y que en realidad volveremos a este texto, que es un texto muy importante también cuando hablemos del Satán de aquí en unas semanas. Solamente quiero aludir aquí a un aspecto en este contexto de la clase de hoy, que es Miguel aparece encabezando un ejército. Es decir, la idea es que aparece como un ángel protector. Esa es la función de el arcángel Miguel, es el protector de Israel, y por eso también el estatus tan importante en la jerarquía angelical, en donde él con los ángeles están luchando esta lucha con las fuerzas del mal en el final de los tiempos. ¿Sí? Finalmente, el tema de la creencia en los ángeles fue un tema de disputa entre algunas sectas del judaísmo antiguo. Es decir, el tema de los ángeles, que como vemos empezó a tener una preeminencia muy importante en la literatura y el pensamiento judío, empezó a tener también o a reflejar disputas ideológicas entre grupos. Prueba de ello es el testimonio que nos presenta sobre el tema del Nuevo Testamento. En Hechos 23, donde fue llevado
a juicio Pablo dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Y dice ahora el autor de Hechos, que es el mismo autor del Evangelio de Lucas, es decir, Hechos en la segunda parte de Lucas, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Este es un punto muy importante, porque nos muestra que los saduceos en realidad continuaban la tradición bíblica antigua. Y, por ejemplo, de la misma manera que la literatura bíblica no hace referencia a la creencia de la resurrección es una creencia relativamente tardía en Israel, que aparece evocada de una manera metafórica en la resurrección de los huesos en Ezequiel, y que por primera vez encontramos referencia precisa a la resurrección de los muertos como posibilidad en dos textos, uno en Isaías capítulo 26, que a pesar que aparece en el libro de Isaías, los capítulos 24 y 27 son lo que llamamos el Isaías escatológico, es una sección agregada a los oráculos del profeta Isaías de hace 2800 años del siglo VIII, y por lo tanto refleja una creencia tardía, que es la misma creencia que aparece de manera expresa en el capítulo 12, precisamente, de Daniel, que es una nueva creencia. No es algo que tengo ahora tiempo de desarrollar, puede ser en otro seminario, pero la resurrección es una nueva fe en Israel. Y precisamente un grupo tradicional como los saduceos, ¿sí?, dicen no hay resurrección, porque realmente no es una creencia que tenga legitimidad en la tradición antigua de Israel. Y dice tampoco ni ángel, es decir, ¿qué significa? Los ángeles existen, según la tradición bíblica, pero la preeminencia que tienen los ángeles, y por ahí es lo que dice el texto, los saduceos siguen viendo a los ángeles como vemos que son personajes secundarios, anónimos, realmente periféricos, mientras que los fariseos profesan todo eso. Es decir, los fariseos precisamente reflejan esta nueva corriente del judaísmo del Segundo Templo, en donde ellos heredaron la tradición bíblica y ahora la releen o la reinterpretan. Y esta misma manera lo vemos también en otro grupo. Particularmente la creencia en los ángeles tuvo una importancia muy significativa entre los esenios. Y sobre el tema nos decía lo siguiente el historiador judío Flavio Josefo, segunda mitad del siglo I. Este obviamente tampoco es el lugar para desarrollar el tema de los esenios, pero que algunos, por ejemplo, historiadores, incluso entre los que me incluyo, ven que hay un tipo de asociación o relación entre los esenios de las fuentes históricas y la comunidad del Mar Muerto, que lo conocemos a través de los rollos del Mar Muerto o de la arqueología de Qumrán. Pero cuando Josefo habla de los esenios, y específicamente en el libro de Guerra, que en el libro 2 y en el capítulo 8 es la sección más extensa y detallada que tenemos sobre los esenios en toda la literatura judía antigua. Fíjense lo que dice específicamente en el inciso 7. Jura además que transmitirá las reglas de su secta tal como las recibió. Es decir, está hablando de lo que tienen que hacer aquellos que van a ser los miembros de este grupo, que se abstendrá del pillaje, es decir, eran parte de los juramentos, el contenido de los juramentos que ellos tenían que formular, y que conservará con el mismo respeto los libros de la secta y los nombres de los ángeles. Y dice Josefo, estos son los juramentos con los cuales los esenios ligan a los neófitos. Es decir, que cuando los neófitos eran aceptados dentro del movimiento de esenios, lo que tenían que hacer, dado que las características de este movimiento era un movimiento de carácter esotérico, tenían que conservar en secreto
los libros de la secta y, por supuesto, no compartirlos con aquellos que eran personas fuera de la secta, y también los nombres de los ángeles. ¿Se acuerdan que dijimos? El tema de los nombres es un tema novedoso en el judaísmo del Segundo Templo, y solamente los elegidos, como en este caso eran los miembros de la secta, ellos podían conocer la identidad verdadera de los ángeles, porque conocer el nombre, de alguna manera, es conocer la esencia de estos seres angelicales. A manera de conclusión, vienen a cuento las palabras del profesor Yosef Dam sobre el asunto. El profesor Yosef Dam fue un gran estudioso de la Kabbalah, o en general del misticismo judío, y que falleció hace unos 2 o 3 años atrás. Un gran profesor de la Universidad Hebrea, ganó el premio de Israel, discípulo del gran estudioso del misticismo judío Gershon Scholem. Fíjense lo que él dice, que a manera de conclusión nos puede aclarar qué pasó con los ángeles en el judaísmo del Segundo Templo, que nosotros vimos cómo cambió la doctrina angelológica en comparación a la del primer templo. Y dice así: está claro que la percepción de la realidad en general en la literatura del Segundo Templo ha cambiado de manera radical en comparación con la percepción bíblica. Entre el mismo Dios, que se volvió más distante y oculto después de que le quitaron sus nombres de pila, es decir, el Dios en la época del Segundo Templo es un Dios que está alejado, que es más sublime, y por lo tanto se ha alejado de la realidad humana. Y por lo tanto ahora hay una distancia entre ese Dios y el hombre y el mundo material. Ahora se encuentra un campo intermedio vasto, diverso y estratificado, en el que operan fuerzas que son por un lado sobrehumanas y por otro claramente divinas. Es decir, dado que Dios se ha alejado, ahora hay un vacío entre el cielo y la tierra. Por eso dijimos que los cielos están entendidos también como que hay capas que tienen que ser atravesadas a los efectos de acercarse a uno a Dios. Pero hay ahora un espacio ontológico que separa el cielo y la tierra. Esto ocurrió teniendo por trasfondo la creencia en el final de la época profética, en el que había una conexión directa entre el hombre y Dios por intermedio del templo y sus sacerdotes y a través de los profetas enviados por Dios. Es decir, ¿qué sucedió en el paso de la época del primer templo al segundo templo? Tenemos el exilio y la destrucción del primer templo. Pero es cierto que se reconstruyó el segundo templo, pero el segundo templo no fue aceptado por varios círculos como simplemente la continuación del primer templo. En realidad se lo vio más bien como una sombra de lo que fue el primer templo. Y es más, para grupos, por ejemplo, comunidad del Mar Muerto, el segundo templo, diríamos en nuestro término, fue un templo fake, un templo falso. No era el templo verdadero. Y por lo tanto, si la institución del templo era lo que conectaba el cielo y la tierra, en la época del segundo templo, el templo realmente no cumple esa función y por lo tanto no hay conexión entre el cielo y la tierra. Una manifestación de esta ruptura entre el cielo y la tierra lo vemos en la desaparición de la institución del profetismo. La profecía bíblica desaparece en el comienzo de la época persa, y por eso dijimos que según la tradición hay 3 profetas que son los últimos de la tradición clásica: el profeta Ageo, el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Y por lo tanto ahora hay un vacío entre el cielo y la tierra. Y entonces, en lugar de esta mediación humana, que era a través de los profetas y lo era a través de los sacerdotes en el templo, ahora hay un estrato de mediadores angélicos. Y toda solicitud del hombre en dirección al cielo se encuentra necesariamente bajo la responsabilidad de los ángeles. Gracias a los nombres detallados, la cristalización y la especificación del conocimiento sobre el mundo angelical, el encuentro de la persona con las fuerzas superiores tiene un carácter personal, entre una persona particular y un ángel particular que tiene características propias. Es decir, que ahora son los ángeles, con sus nombres y sus funciones, son los que hacen las veces de intermediarios entre el cielo y la tierra. Y este nuevo paradigma
del mundo angelical, es el paradigma en el que nosotros tenemos que articular también la figura de Jesús como intermediario entre el cielo y la tierra, que obviamente en la teología cristiana va a ser visto en su condición de hijo de Dios, como Mesías, como el Cristo resucitado, pero todos esos conceptos que están asociados a Jesús, en última instancia, se insertan y se articulan en este nuevo paradigma de realidad, en donde los intermediarios, en este caso calificados que son los ángeles, son los que vienen a llenar el vacío ontológico entre el cielo y la tierra. Bueno, Ariel, así terminamos entonces con esta presentación. Ahora me imagino Perfecto, que todo ya Adolfo. todo quedó aclarado ahora, ¿no? Está clarísimo, clarísimo. Pero igualmente vamos a dar lugar a algunas preguntas para Ok. profundizar este tema. Comienzo con Marta Paniagua, que pregunta: ¿cómo surgió la idea de un Miguel como ángel de la misericordia en el judaísmo actual, en contraposición al Miguel guerrero de la literatura intertestamentaria? Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente. Yo, dentro del marco de la clase de hoy, llegué, como dije, hasta la época intertestamentaria, pero la angelología siguió teniendo su desarrollo. Lo encontramos, por ejemplo, en la literatura rabínica, por ejemplo, lo vamos a ver en la literatura midrashica, lo encontramos en el Talmud, luego lo encontramos, por ejemplo, el tema de los ángeles ocupa un papel muy importante en el misticismo judío, en el misticismo antiguo judío, como es la literatura de los palacios y de las carrozas, lo que llamamos literatura de Jalot y Merkabah, y luego, obviamente, también en la literatura medieval más tardía, en donde en el Zohar, que es el gran libro de la Kabbalah medieval, también hay una referencia a los ángeles. Es decir, los ángeles no es una categoría estática, sino que ellos se van desarrollando, y por eso los ángeles comienzan su camino con ciertas características y luego vemos que se van desarrollando a lo largo del tiempo, pero eso va ya mucho más allá de los límites de esta clase. Eso sí, ya es para un curso anual, ¿sí? Pero los tienen que ver dentro de esta historia que, como ven, no se termina, sino en realidad es el comienzo de una historia que tiene continuación hasta nuestros días. Bien, Adolfo, pregunta Waldemir si hay alguna referencia a los ángeles en la literatura talmúdica. Ah, por supuesto. Es decir, todo lo que yo recién acabo de decir, diremos en hebreo la expresión que hay nuquefes, ¿sí? Es nada frente a lo que encontramos en la literatura talmúdica, en donde todo aumenta de manera exponencial. ¿Sí? Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, el mismo fenómeno que ahora estoy refiriéndonos con respecto a los ángeles, lo vamos a ver mañana también con el fenómeno de los demonios. La época talmúdica es un nuevo periodo en la historia del pueblo de Israel, en la literatura y el pensamiento, que es un nuevo periodo también dentro de la época rabínica, es decir, la época primitiva del rabinismo, que se ve reflejado, por ejemplo, en la literatura de la Mishnah, que es ese código legal, ¿no? De colección de material normativo de final del siglo II, comienzo del siglo III, o la literatura midrashica alágica, como por ejemplo es Mejilta de Rabbi Ishmael o Mejilta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando comparamos esos materiales con lo que sucede en el próximo periodo, que es la época moraítica talmúdica, vemos, por ejemplo, que ciertos temas que a veces están solamente evocados y muchas veces no desarrollados, sufren un desarrollo exponencial. Y el ejemplo también es en el tema de los ángeles, ¿sí? Es decir, que siempre tenemos que ver un tema en el contexto de otros temas para ver que reflejan un nuevo estadio en el desarrollo. Por eso les digo, la clave para poder entender, y lo dije del comienzo de mi clase, mi perspectiva es la historia y ver cómo
tenemos que ver las fuentes, no desde una perspectiva sincrónica, sino precisamente colocarlos en un momento determinado para entender qué es lo que sucedió antes de esa fuente y qué sucede después de esa fuente, y tratar de, en la medida de lo posible, entender ese testimonio del pensamiento y la literatura en un momento determinado evolutivo de la sociedad de Israel. Bueno, Adolfo, gracias. Pregunta de Eduardo Husitman. ¿Es correcto que el desarrollo de los temas angelicales, incluyendo la necesidad de nombrarlo, es una clara influencia del imperio persa que tenía muy desarrollada esa cultura angelical? Bueno, muchas veces, para muchos temas, a veces recurrimos a los persas. Lo que parece algo tan obvio es también muy complejo. Porque, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del mundo persa, de Ciro, pero no tenemos ninguna literatura de esa época. La literatura que conocemos de esa época, como es la literatura de los Avesta, es de época mucho más tardía. Y aquí la gran pregunta, y obviamente no soy un experto en ese tema, tampoco lo soy del tema que yo hablo y que me invitan, así que imagínense ahora de los otros, ¿sí? Es que también es el resultado de una evolución dentro del mundo persa, es decir, lo que nos conocemos del zoroastrismo lo conocemos no de literatura de esos años, sino de testimonios mucho más tardíos. Pero es cierto que hay una influencia persa, y lo vamos a ver, por ejemplo, mañana cuando hablemos precisamente de la demonología. Pero las raíces de la angelología en Israel lo tenemos que encontrar en el mundo del cual nace Israel. Porque podemos decir que de alguna manera los ángeles en el pensamiento bíblico son realmente dioses que perdieron el estatus de dioses y ahora se transformaron en servidores de Yahvé. Es decir, que la angelología bíblica se nutre realmente ya del pensamiento y la religión del Oriente, y en este caso, entonces, textos que hoy en la literatura bíblica hace referencia a los Eilim, ¿sí?, o a Elohim, aludiendo a ángeles, en realidad probablemente originalmente hacían referencia a dioses que formaban parte de la corte celestial, pero desde una perspectiva bíblica monoteísta, no hay nadie que esté en el estatus divino. Tiene servidores que están por debajo de Yahvé y esa es la función de los ángeles. Es decir, hay influencia persa, pero la religión de Israel sufre influencias también de otros pueblos, de otras civilizaciones, como pueden ser la cananea, o pueden ser los asirios, o pueden ser los babilónicos, o pueden ser los egipcios, y la religión de Israel abreva a partir de todas estas influencias y va creando sus propias intuiciones religiosas. Bien, continuamos. Glaucia pregunta, ¿qué significado tienen los ángeles en 1 Corintios 11:10? Y leo para aquellos que no recuerdan la cita, dice así: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, 2 Corintios, en este caso, es una de las obras de Pablo. Pablo es un emergente del judaísmo del Segundo Templo, digamos, del final de la época del Segundo Templo, es el primer siglo. Pablo, por ejemplo, como emergente de ese judaísmo, en donde los ángeles ya juegan un papel central en el pensamiento de la región de Israel de esos años, y lo vieron, por ejemplo, en la referencia del capítulo de Hechos 23, él mismo se autodefine como fariseos, y los fariseos, que de ahí va a ser una corriente fundamental para el nacimiento del rabinismo, ellos heredan precisamente esa tradición angelical. Obviamente la teología de Pablo va a incorporar también estos conceptos porque ya son parte del judaísmo de la época, y en última instancia
la matriz natural en donde tenemos que entender el pensamiento paulino es ante todo el judaísmo intertestamentario. Así que en este caso es de esperar que Pablo se haga eco de esa teología cuando él mismo se había definido como fariseo. Una pregunta de Chema, que, bueno, de la parte anterior de este seminario, que pregunta, ¿cómo se representan los ángeles en la tradición samaritana? No sé, ponerlo en el protocolo. No Bueno, sé, preguntas difíciles. sí, sí, no sé, no sé. En mis lecturas no recuerdo. Por supuesto que me imagino que alguien tiene que haber escrito, ¿sí? Es decir, he leído cosas sobre los samaritanos, pero no me recuerdo o no tengo presente la angiología de cómo ellos lo interpretan. Hay que recordar, y esto sí es un punto importante, es que los samaritanos solamente consideran como texto sagrado al Pentateuco. Y por lo tanto, la idea de ángel, en última instancia, por supuesto que la aceptan, pero la aceptan en función de la teología del Pentateuco, que como vimos, habla de ángeles de manera, con forma humana, habla del ángel de Yahvé, ¿sí? Pero los samaritanos en este caso, por lo menos desde el punto de vista de sus escrituras, no aceptaron en sus escrituras esa evolución ya más desarrollada de los ángeles, como es el caso, por ejemplo, del libro de Zacarías o, por ejemplo, de Ezequiel o de la literatura apócrifa del Segundo Templo. Pero como también el mundo samaritano también tuvo una evolución, puedo suponer que después también hubo reinterpretaciones de los ángeles en función de etapas posteriores, pero aquí realmente no lo conozco. No tengo la respuesta. Bien, hay muchas preguntas, tal vez escapa un poco del tema, pero expresiones modernas como el ángel de la guarda y cosas de ese tipo, o la utilización de la terminología que en el día a día utilizamos, que los ángeles te protejan, que el ángel de la guarda, etcétera. ¿De dónde vienen esos conceptos? Mucha gente Bueno, preguntando sobre eso esto. eso ya lo vimos. Vimos que los ángeles, por ejemplo, sus funciones es ser intermediarios y también ser funciones del ángel protector. Por eso, por ejemplo, dije que el libro de Daniel lo presenta a Miguel como protector de Israel. Esa es la función. Y por eso, en su condición de protector de Israel, también es el que defiende a Israel en la batalla escatológica. ¿Sí? Su función es de ángel protector. La idea de que los ángeles protegen ya la conocemos también ya en el pensamiento bíblico antiguo, ¿sí? Que es una de las funciones. Y por eso, por ejemplo, también acompañan, ¿se acuerdan, por ejemplo, la historia que conté sobre Rafael, que acompaña a Tobías, lo acompaña para protegerlo en el camino? Es decir, esa idea es una idea antigua. Pregunta Sebastián, ¿qué explica que la angiología del segundo templo haya cambiado tanto respecto del primero? Y otra pregunta de Sebastián, si los nefilim del Génesis son considerados también como ángeles. Bueno, la segunda pregunta es no, ¿no? Para nada, ¿sí? Van a ser interpretados como gigantes, pero no tienen ninguna función angelical, todo lo contrario. Son el resultado de relaciones incestuosas entre los Bnei Elohim, ¿sí? Y aquí es interesante, no traje ese tema porque obviamente es abrir otra caja de Pandora, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos la historia de los Benei Elohim en Génesis 6, que mantienen relaciones carnales con mujeres, y de ahí van a nacer finalmente los Nefilim, que es la historia que anticipa el diluvio universal. Significa que el texto supone que sucedió aquí un pecado terrible, pero nos cuesta entender cuál es ese pecado. En el judaísmo, el segundo templo, y por ejemplo, el testimonio más antiguo es la literatura enóquica, se entiende que el pecado de los que llamamos el texto Bnei Elohim son de ángeles. En el texto bíblico no queda claro quiénes son.
en la literatura del Segundo Templo es claro que son ángeles. Es decir, que los ángeles pueden mantener relaciones sexuales. Nosotros los vemos como seres espirituales. Significa que pueden tener también deseo sexual, al igual que, como dijimos, la tradición antigua les atribuía la capacidad también de comer. Es decir, que funcionan como si fueran o tienen necesidades humanas, ¿sí? No solamente la posibilidad de comer, sino también la mantener relaciones carnales. Espera, ¿qué me habías hecho la pregunta? No, de los Nefilim, y la otra Sí, era sobre... ¿qué explica que la angeología del segundo templo haya cambiado tanto respecto del primero? bueno, yo traté en algo de contestar esa pregunta al final de mi presentación con la cita de Yosef Dan. Pero para poder entender hasta el final lo que quise decir, lo que hay que entender es lo siguiente, que obviamente yo no lo puedo hacer aquí. Y es el mundo de las ideas, de las creencias, es solamente un componente de una nueva civilización, que es el judaísmo del segundo templo. Y el judaísmo del segundo templo no es simplemente la continuación del primer templo, es una nueva civilización. Por eso, terminológicamente, distinguimos entre la religión de Israel, la bíblica, y la religión judía del segundo templo. Son dos cosas diferentes. Y por eso hablamos de rituales diferentes, de ideales diferentes, de una sociedad diferente. Es decir, los cambios no solamente se producen en el tema de la angeología. Por ejemplo, yo aludí al pasar de algo que es como si fuera obvio, que hay sectas en el judaísmo del segundo templo. No hay sectas en la época antigua, en Israel. Es un fenómeno nuevo. Para aquellos que quieran entender algo de lo que yo estoy tratando de decir y que no lo puedo desarrollar aquí, dijiste, por ejemplo, que hay siempre sugerencias bibliográficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, humildemente les puedo recomendar en un libro que es el último que acabo de publicar y salió casi al inicio de la pandemia, en febrero del 2020, un libro que publiqué en el Colegio de México, en la prestigiosa institución académica de México, que forma parte de una serie que se llama Historias Mínimas, y mi obra se llama Historia Mínima de los Judíos de la Antigüedad, que es presentar mi interpretación del judaísmo intertestamentario, en donde la angeología es uno de los infinitos temas que trato, como el fenómeno de las sectas, la comunidad del Mar Muerto, la demonología, etc. Pero lo que quiero que entiendan es que nosotros, por el carácter monográfico de este curso, tratamos solamente un tema, pero que forma parte de un mundo intelectual. Y por lo tanto, para poder entender lo que pasó con los ángeles, tenemos que entender cómo esta nueva civilización nació y se desarrolló, y la expresión de esos cambios fundamentales se manifiestan en temas como es la angeología. Bien, bueno, hay varias preguntas sobre algo que ya explicaste, pero sería bueno que lo profundice un poco más. El tema de ángel versus arcángel. Por ejemplo, Oscar pregunta, ¿por qué se define que Gabriel es un ángel si él fue o es arcángel? Y hay otras preguntas también de gente que intenta entender bien esa diferenciación en la terminología, y si podrías repetir nuevamente el tema de arcángel en la Biblia hebrea, si existe ese término. No, no existe. Todavía como dijimos, por primera vez los conocemos por nombre recién en el libro de Daniel, que es el último en la literatura canónica. Aparece sí un ángel que tiene un estatus, que es el ángel de Yahvé. Pero no aparecen lo que podríamos llamar las categorías en la jerarquía. Eso aparece en la época del Segundo Templo, y ahí empezamos a ver, por ejemplo, que hay ciertos textos que hacen referencia siempre a 4 arcángeles, como es Uriel, como es Rafael, como es Miguel y es Gabriel, que aparecen siempre como si fueran ellos
en una categoría superior. Y por eso empieza a aparecer la terminología en la época del Segundo Templo, el título de arcángeles, ¿sí? Que es justamente, es como si fueran, piensen ustedes en un ejército, tienen al comandante en jefe del ejército y tienen a los generales. Y por debajo tienen a brigadieres, y por abajo tienen a coroneles, y por abajo tienen a capitanes. Bueno, cuando se piensa en el ejército de Yahvé, se piensa también en esas categorías, ¿sí? Y en esas categorías. Y por supuesto, obras diferentes van colocando a los ángeles, dándoles estos cargos diferentes en la jerarquía. Pero eso es parte ya del intento, en momentos más tardíos de la religión de Israel, de sistematizar lo que obviamente las fuentes antiguas todavía no lo hacen. Bien, ya nos acercamos al final. Estela Cristina Espera, pregunta... ¿el final del encuentro o el final mío? De ambos. Ok, de ambos. Pregunta Estela Cristina si la Cábala incluye ángeles en sus ideas. Lo dije. Es decir, precisamente en el misticismo, y eso ya lo podemos ver ya en una etapa muy temprana del misticismo, como es la comunidad del Mar Muerto, o en el libro de Ezequiel, pero luego en la literatura previa del misticismo antiguo, como es la literatura de los palacios y la carroza, en lo que se llama literatura de Jalot y Merkavá, dije que también tiene un desarrollo muy importante en la angeología, y en la época medieval eso sigue, y obviamente eso llega hasta se encuentra en el Zohar, en la Kabbalah, y luego continúa también en la literatura, por ejemplo, hasídica, y hasta hoy en día, por ejemplo, es común en la mesa de Shabbat, ¿sí? Uno de los cantos es precisamente la referencia a los ángeles, que nos acompañan a nosotros cuando entramos en el Shabbat y cuando nacimos del Shabbat. Es decir, los ángeles siguen teniendo una presencia incluso hoy en la liturgia judía. Por lo tanto, lo que yo dije, desde mi perspectiva, lo que trato es de entender los comienzos de una doctrina angelológica que se siguió desarrollando a lo largo de los siglos. Nosotros solamente estamos en los comienzos de esa sistematización de un concepto que aparece en la Biblia hebrea, pero todavía en un estadio no sistematizado. Bien, pregunta Marta sobre el siglo XXI, avance de la tecnología. ¿Dónde queda la angiología hoy en día? Bueno, la pregunta puede plantearse, por ejemplo, en el siglo XXI, ¿qué lugar tiene Dios? ¿O qué lugar tiene la creencia en el Satán? ¿O los demonios? Como yo dije, mi disciplina no me da ninguna autoridad ni para fomentar ni para renegar de estas creencias que, como ven, en la fe cristiana, en la fe judía, tienen un papel muy importante. Por lo tanto, para aquellos que son creyentes y aceptan los textos bíblicos como textos que hacen referencia a verdades religiosas y por lo tanto ontológicas, si para la Biblia hebrea y luego en los textos sagrados de Israel afirman la existencia y parten de la suposición que existen los ángeles, es legítimo que un creyente, de la misma manera que puede creer en Dios, puede creer en los ángeles. Y ante eso no tengo lo que decir. No importa ahora qué creo yo. Mi idea a nivel personal individual es irrelevante. La única intención, y a veces yo entiendo que no siempre entienden las palabras, pero no entienden el alcance de esas palabras. Del momento que los antiguos israelitas, que es lo que me interesa a mí, creen en los ángeles, para mí existen. ¿Por qué? Porque existen para ellos. Y como mi intención es
humanista, antropológica, histórica. Yo lo que quiero entender es a los hombres. Si los quiero entender a ellos, tengo que aceptar que para ellos existen. Más allá si para mí existen o si creo que no existen. Es irrelevante lo que nosotros creemos. Si yo quiero entender el pensamiento paulino, tengo que entender que lo que él cree, para él eso es un hecho. Y él actúa en el mundo en función de sus creencias. Y como lo que quiero es entenderlo a él, tengo que entender que para él la realidad angelical es verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, en el siglo XXI, aquí está en manos de cada uno decidir qué es lo que cree, ¿sí? Y si esa creencia le es relevante para él. Pero acerca de la verdad o irrelevancia de esa creencia, desde mi disciplina de la historia, no tengo lo que decir. Bueno, Adolfo, hemos llegado al final, hay muchísimas preguntas. Igualmente, nosotros vamos a seguir mañana ya entrando con otro tipo de ángeles, ¿no? Con los demonios. Estaremos hablando también de un tema fascinante, con la misma metodología que hemos hecho hoy, es decir, con 2 clases que serán separadas por un pequeño intervalo de media hora para ¿no? Seguir tratando estos temas en profundidad. Así que, Adolfo, me queda agradecerte por estas 2 clases sensacionales. Les recuerdo a todos que entran a la plataforma, me preguntan ahí si la clase queda grabada, cómo la mandamos. Entren a la plataforma Moriah College y ahí van a tener de aquí a poco tiempo ya la grabación de estas 2 clases y también la posibilidad de interactuar entre los miembros de la comunidad en el chat y en el foro. Y otra vez, lo que hay que recordarle a la gente es que la clase de mañana comienza a la misma hora que comenzó hoy. En Israel, Exactamente. ¿sí? Son las 7 de la tarde, las 19 horas de Israel, y por supuesto en Correcto. cada uno de los países, como fue hoy, así será la clase de mañana. Bueno, entonces, Exactamente. yo me despido. Para ustedes, Gracias. es parte, ¿no? del fin de semana. Para mí mañana ya es un día de trabajo, así que ahora tengo que ir a descansar. Ya son las 10:30 de la noche y si Dios quiere nos encontramos mañana. Adiós entonces y saludos. Gracias, Adolfo. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Un abrazo.